Nos encontramos el día de hoy con Telésforo Ramírez. Él es catedrático CONACYT en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM y es especialista en temas de migración y trabajo. Y le hemos invitado precisamente a que nos hable sobre los impactos que está teniendo la actual pandemia en el empleo en México. La primera pregunta que le formularía sería precisamente esa, ¿no? ¿Cuál ha sido el impacto del COVID-19 en el empleo en México? En el caso de México, bueno, yo creo que a diferencia de otros países todavía no se muestran del todo, ¿no? Los efectos que ha tenido, pero evidentemente ya hay unos indicadores de que está afectando negativamente, ¿no? Desafortunadamente no contamos todavía, por ejemplo, con datos que registren las encuestas oficiales de medición en el empleo en México, porque que nos permitan ver qué ha pasado en los meses de marzo y lo que va de este mes de abril, ¿no? Porque, bueno, hubo una interrupción también allí en la medición, en el levantamiento de las encuestas. Sin embargo, bueno, hay unos datos que nos podemos apoyar para ver qué ha pasado en este periodo, ¿no? Que abarca la famosa fase 2 de la epidemia en México. Y bueno, viendo los registros administrativos de la Secretaría del Trabajo en cuanto a la creación de empleos formales, ¿no? Generados en lo que va del año, observamos que hubo una pérdida, ¿no? Una pérdida de alrededor de 346,000 empleos tan solo entre marzo y los primeros días de abril, ¿no? Entre el 23 de marzo y el 6 de abril. Se me han perdido esa cantidad ya de trabajos formales. Esta cantidad de trabajos formales es incluso superior al total de empleos formales que se generaron en todo 2019. Estamos hablando de que si hiciéramos esta sustracción, esta suma y esta resta, bueno, hablaríamos que se han perdido más de 5,000 empleos. La cifra es negativa, ¿no? En cuanto al saldo de esas dos diferencias. Algunos, ahí revisando las opiniones, las estimaciones de algunos especialistas, incluso de instituciones mexicanas o de agencias, ¿no? Organismos internacionales que pronuncian cuál va a ser el efecto de la pandemia en la economía, en el mercado de trabajo, en el desempleo, etcétera. En el caso de México, por ejemplo, señalan que a corto o mediano plazo la tasa de desempleo va a subir alrededor del 10%. O sea, ven un impacto que va a ser realmente fuerte. Y ya en números absolutos en cuanto al número de trabajadores que perderían su empleo, digamos, que quedarán desempleados durante y después de la pandemia, los estiman entre 700,000 y 1,4 millones de trabajos perdidos, de desempleados, ¿no? ¿Qué sectores económicos y trabajadores crees que han sido más afectados por todas estas medidas de cuarentena? El turismo fue uno de los sectores que rápidamente empezó a ver los efectos, ¿no? Los efectos de la pandemia, ¿no? El comercio es otro de los sectores que ha sido fuertemente golpeado, al igual que pues, todo lo que tiene que ver con el área de servicios. Son las microempresas o las pequeñas empresas las que realmente se han visto mucho más afectadas, y lo más relevante y lo más importante es que estas empresas constituyen el 95% del total de las unidades económicas en el país. Y estas microempresas, por ejemplo, concentran alrededor del 40% del total de los trabajadores en el país. Y cuando hablamos de microempresas, nos hablamos de aquellas unidades económicas que concentran menos de 6 trabajadores, ¿no? Entre 1 y 6 trabajadores. Muchas de esas empresas incluso son familiares, ¿no? Las pequeñas empresas son aquellas que tienen más de 10 trabajadores, entre 10 trabajadores y 50, digamos, ¿no? Porque las medianas ya serían un poquito más arriba los trabajadores. ¿Cuáles son las medidas inmediatas que se deberían tomar para abatir el desempleo, tanto en este momento como después de la pandemia? Indudablemente habría que apoyar, implementar distintas medidas tendientes, ¿no? A ayudar a las empresas en general, todas las empresas. Pero, sobre todo,
a las que yo te señalo, a las microempresas y aquellas pequeñas empresas, porque como te digo, tienen un papel fundamental. Si bien hay que apoyar también a las grandes empresas que evidentemente han sido afectadas también por la pandemia, pues no habrá que perder de vista que estas pequeñas y medianas empresas son las más afectadas y las que realmente mueven la economía. Y aquí, bueno, yo creo que las medidas que está implementando el gobierno mexicano, ¿no? son las adecuadas o son buenas, ¿no? Digamos, en el sentido de que ya en estos momentos, creo que hace una semana empezó a implementarse el programa de apoyo a las pequeñas empresas, a las microempresas, a los trabajadores independientes, pero también evidentemente hay que ver que otros sectores, por ejemplo el turismo, ¿no? Como ya lo comentábamos, ¿no? Otros sectores más grandes o centrales de la economía también tendrían que implementarse medidas para subsanar los efectos negativos del coronavirus.